Bien, vamos a explicar los problemas de alternadores, ¿vale? Los problemas de alternadores son problemas muy sencillos. Si os encontréis un problema de alternadores, tenéis que tiraros a muerte a por él, porque la verdad es que son muy fáciles. Y bueno, empecemos a explicarlo, ¿vale? Un alternador nos presentará una situación en la cual tendremos, como en este dibujo, un bobinado o una espira, da igual, girando en torno a un campo magnético uniforme, ¿vale? Entonces, vosotros ya lo sabéis, si hacemos girar una bobina o una espira dentro de un campo magnético uniforme, la variación del flujo genera una fuerza electromotriz. ¿Habrá variación de flujo? Sí, porque al ir orientándose la bobina o la espira de forma diferente, irá haciendo que vayan pasando un número distinto de líneas de campo a través de la bobina o de la espira. Por tanto, habrá una variación de flujo, lo cual quiere decir que aparecerá una corriente inducida y, por tanto, una fuerza electromotriz. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que si la bobina gira con una velocidad angular constante, entonces, bueno, y suponiendo que las espiras empiezan perpendiculares, esto tampoco igual, entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, si gira con una velocidad angular constante, tenemos todo esto. Fijaros, primero, para una bobina, para una espira, pues tendríamos flujo. Aquí a ellos les gusta mucho poner pues que el flujo total en el bobinado es el flujo que tiene una espira multiplicado por n, que es el número total de espiras que tenemos. Pero bueno, en definitiva, vosotros sabéis que eso es NBA, número de espiras por el campo magnético por la superficie de la espira y multiplicado por el coseno de alfa. Alfa ya sabéis que es el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, si tenemos y solo si tenemos que el bobinado o la espira está girando a velocidad angular constante, yo, donde pone ángulo, yo puedo poner, en lugar de ángulo, en lugar de poner este alfa, yo puedo poner omega t. ¿Por qué podemos poner omega t? Pues porque si gira a velocidad constante, en todo momento esa constante, que es ese valor que es el ángulo, será igual a la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Ya sabéis que distancia es igual a velocidad multiplicada por tiempo, pues igual en el universo angular, distancia angular es igual a velocidad angular multiplicada por tiempo. Eso es importante solamente cuando la velocidad angular sea constante, que es lo que pasa en los problemas de alternadores. Yo tendré que puedo pasar de esto, NBA por coseno de alfa, a esto, NBA por coseno de omega t y no alfa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nosotros ahora, si aplicamos la expresión de Faraday-Lenz, encontramos lo siguiente. Voy a pasar a la diapositiva siguiente para mostraros cómo funciona esto en general. ¿Qué es lo que dice la ley de Faraday-Lenz? Luego lo veremos aquí. ¿Qué dice la ley de Faraday-Lenz? Dice esto, dice que la fuerza electromotriz que se genera es proporcional a la variación del flujo magnético en función del tiempo. Y eso me ofrece dos posibilidades. Siempre que haya una variación del flujo en función del tiempo, yo voy a tener una fuerza electromotriz, yo voy a tener una FEM que podré calcular. Pero hay dos grandes posibilidades, dos grandes tipos de problemas. Los problemas facilones, que son aquellos en los cuales me dan o yo puedo calcular un flujo inicial, un flujo final, y me dicen cuánto tiempo ha pasado para pasar de este flujo inicial a este flujo final. Entonces esos problemas son muy fáciles de hacer. Calculamos la FEM es igual a la variación de ese flujo partido entre el tiempo que has tardado. Por ejemplo, fijaros aquí, ahí me dicen que calcule la FEM y resulta que tengo que el flujo final son 12 Webers, me dicen que el flujo inicial son 6 Webers y que el tiempo que ha pasado en pasar de un flujo al otro son 3 segundos. Pues bueno, pues aplicas esto y entonces tienes pues 12 Webers menos 6 Webers son 6 Webers, que le ponemos el signo negativo, que es este signo de la fórmula de la Faraday-Lenz, y entonces eso lo dividimos entre 3 y me acaban saliendo 2 voltios. Esa es una posibilidad, ese es el tipo de problema sencillo. Es el problema rollo intervalo. Yo tengo un flujo inicial, tengo un flujo final, sé el tiempo que ha pasado, aplico la ley de Faraday de esta forma sencilla y me sale, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de problemas que son los problemas en los cuales lo que tenemos no es un intervalo, sino que lo que tenemos es una expresión del flujo en función del tiempo. Y entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Faraday-Lenz, pero en este caso derivando. Como yo tengo una variación del tiempo determinada, pues yo entonces derivo en función del tiempo, ¿sí? En este caso, así como aquí poníamos un tiempo dividiendo abajo, que era el intervalo de tiempo, en este caso dt solamente significa que yo voy a derivar una expresión y la voy a derivar en función del tiempo, ¿vale? Entonces, fijaros en este ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, tenemos, bueno, que el flujo son 300 por t elevado al cuadrado.
¿Cuál será la fuerza electromotriz? Pues habrá que derivar. Este 2 que está aquí en el exponencial pasará multiplicando delante y me quedará menos 700t. Aquí me he dejado el menos, ¿vale? Menos 700t porque sabéis que este signo es también importante, ¿vale? Sabéis que viene porque Lenz dice que el sentido de la corriente inducida se opone a la causa que lo genera, ¿vale? De ahí viene el signo negativo, que es lo que aporta Lenz a esta fórmula. Vale, pues volvamos donde estábamos. Estábamos aquí, ¿vale? Aplicamos la expresión de Faraday-Lenz. Vamos a obtener ahora la fórmula de los alternadores, pero si escucháis bien esto, siempre seréis capaces de reproducirla, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos llegado, si os dais cuenta, a NBA por coseno de alfa, que es lo que teníamos siempre, pero hemos dicho que como había una velocidad angular constante, pues entonces en lugar de poner NBA por coseno de alfa, yo podía poner NBA por coseno de omega t, ¿sí? Entonces, ¿en qué me convierte esto? ¿En qué situación me coloca esto? Esto me coloca en una situación en la cual tengo una expresión del flujo en función del tiempo. Veis que aquí me aparece una t, por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es derivar. Y vosotros sabéis derivar esto perfectamente. ¿Qué es lo que hacemos? Fijaros, menos la derivada de esto de arriba, este carro, en función del tiempo. ¿Y qué es lo que me queda? Pues aplicamos la ley de la cadena, ¿verdad que sí? La derivada del coseno es el menos seno. De ahí que en esta expresión veis que este signo menos ha desaparecido, porque menos por menos es más, ¿vale? Entonces, me queda NBA por el seno de omega t, ¿sí? ¿Y de dónde sale esta omega? Bueno, pues hemos tenido que aplicar la ley de la cadena, por tanto hemos hecho la derivada de lo de fuera y me ha quedado NBA por seno de omega t y luego la derivada de lo de dentro, que al derivar omega t en función del tiempo me queda omega, que es esta omega que me escupí aquí fuera. Esta es la fórmula para los alternadores. Siempre se hacen con esta fórmula. Son muy fáciles de identificar. ¿Cuándo identifico yo un problema como problema de alternadores? Cuando me dicen que una espira o bien un bobinado está girando a una velocidad angular constante o con una frecuencia constante. Yo de ahí saco la velocidad angular y ¡pam! La clavo en esta fórmula y son problemas súper sencillos. Esta es la fórmula, lo único que tenéis que saber es que hay que aplicar esta fórmula, pero ahora ya sabéis por qué se aplica esta fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula? Sale de nuestra fórmula general de convertir alfa en omega t y de aplicar a esto lo de la derivada, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Pues que la fuerza electromotriz inducida, como veis, cuando se genera de esta manera, en un alternador, se genera una fuerza electromotriz inducida que es sinusoidal, que va variando con el tiempo, que tiene un valor máximo positivo, un valor cero, un valor máximo negativo y ya así sucesivamente, ¿vale? Este seno puede variar desde +1 hasta -1. ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, nosotros nos pueden pedir a veces que digamos, oye, dime cuál es el valor máximo de la fuerza electromotriz. La única cosa que tendríamos que hacer es imponer que esta parte trigonométrica, esta parte del seno vale 1 y por tanto me quedaría NBA omega como el valor máximo de la fuerza electromotriz de cualquier alternador, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, que esta expresión, si yo en lugar de escribirla así, puedo escribir, vale, pues es el valor máximo, NBA omega, multiplicado por seno de omega t, ¿sí? Y eso sería todo. Los problemas de alternadores, insisto, muy fácil de identificar, extraordinariamente sencillo meterlo en su cajita. Para meterlo en su cajita, la única cosa que necesitáis es daros cuenta de que en ese problema os están presentando una situación en la cual tenéis una espira o un bobinado que está girando a velocidad angular constante. O también te pueden decir que gira con una frecuencia de no sé cuánto. De ahí de la frecuencia sacas la velocidad angular sin ningún problema, ¿vale? Por tanto, fáciles de reconocer y se hacen todos con esta fórmula de aquí, que ahora además ya sabéis de dónde sale.